El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución de servicio amplio a las comunidades atrapadas allá en las tripas del bosque rural, como yo he dicho. Esas familias campesinas, proletarias, para hablar en el lenguaje de los izquierdistas, necesitan del apoyo de instituciones como esta para atacar una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer. Se necesita de instituciones, repito, como estas, que son instituciones de apoyo, de servicio, sin ánimo de lucro, manos y ancho ánimo, que le dan servicio al prójimo, al más carenciado, que es ese que está atrapado allá y lejos de donde están los centros, que pueden brindar un servicio o que dan un servicio, porque no hay duda que se brinda el servicio, con las precariedades, las pobrezas mismas de las instituciones médicas que están al frente de la lucha contra el cáncer. Pero esta institución lucha también por alargar, hacer grandes los pocos recursos que tiene y otorgarlo a esa, y priorizarlo en esas familias que están muy afectadas porque un familiar presente un problema de cáncer. Y eso es, repito, bueno, es una obviedad decir esas cosas porque todo el mundo sabe lo delicado de atacar una enfermedad como el cáncer, tan agresiva y tan costosa. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que recibe con las manos bien extendidas, le recibiría su caridad para formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Qué obra social tan ejemplar como esa. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, las medidas sanitarias se están cumpliendo en algunos sitios con rigor, en gran parte se ha ido perdiendo el rigor. No sé si Salud Pública, quién va a actuar tratando de endurecer o por lo menos de hacer cumplir las medidas que se han tomado, se han diseñado, se han autorizado a que los
negocios, por ejemplo, les soliciten a los clientes el certificado de vacunación. Pero he visto establecimientos comerciales, principalmente restaurantes, ni piden la tarjeta de vacunación y peor, la gente entra sin mascarillas en lugares cerrados. Pues no estoy hablando de terrazas o lugares abiertos, lugares cerrados. 3, 4 individuos entran sin mascarilla y nadie les solicita presentación de vacunación. Entonces, hay cierta tolerancia, diríamos, o ignorancia de que esas cosas están pasando y tal vez las autoridades piensan que se está aplicando eso, pero parece que hay cierto relajamiento con las medidas para mejorar el control contra el virus, porque fuerza la vacunación y segundo, que obliga a que la gente también guarde su respeto al virus. Pero repito, esas, no sé si Salud Pública puede disponer de algún personal que pueda hacer algunos descensos en sitios, en algunos negocios como esos, restaurantes principalmente, y acercarse o ver, o ir como clientes, hacerse pasar como clientes, y al mismo tiempo entonces, no sé si están en capacidad de poner multa, no sé, los sancionadores que podría hacer en este caso, pero pueden por lo menos tratar de corregir esas cosas o llamar a capítulo o cerrar el negocio, que entiendo que tienen facultades para eso, porque es un negocio que no atienda esa solicitud que hace las medidas sanitarias o la autoridad sanitaria. Es un negocio que está actuando en contra de la bioseguridad, como digo yo, en contra de las medidas sanitarias que se han diseñado como correctivos a la propagación del virus. Pero quería dejar esa opinión porque lo he notado. Entonces hay cierto relajamiento y esas cosas entiende uno que deben ser corregidas. Igualmente en muchos colmados y en muchos sitios de expendio de bebidas, y se vende y se bebe a la hora que sea y nadie usa mascarillas y el distanciamiento tampoco se cumple y entonces hay un relajamiento con eso, definitivamente. Aunque haya un éxito de vacunación, ojalá siga la vacunación como va y no caiga de nuevo en vista del relajamiento que hay de las restricciones que se han diseñado o tomado, porque es verdad que se han ido cumpliendo, pero parcialmente en algunos sitios, como digo, no se están cumpliendo. Bueno, el gobierno sigue entrampado con este asunto de la reforma, parece que no hay fecha y no hay una seguridad y ha sido un error. Parte de esa bisoñez, como yo he señalado, son situaciones que se presentan cuando los gobiernos están dirigidos por gente que no tiene la experiencia de Estado, pues lo hemos señalado. Entonces, esos vaivenes, todo ese andar a tientas, como hemos dicho nosotros, se demuestra con esa inestabilidad o esa inseguridad para poner el caso de la reforma como tema de agenda o como punto de agenda, que era lo que todo el mundo sospechaba, pero no que era sospecha, diríamos, era una sospecha legítima, pero no era tanto porque fue llevada en forma, diríamos, de embaucar a nadie ni nada, pero decíamos, cuando eso llegue ahí todas esas reformas que lleguen al diálogo nacional y esas cosas, eso, decía yo, al final el gobierno lo que busca es cómo pasar su reforma. La policía, bueno, se dieron cuenta que en ese organismo que se ha diseñado para discutir esos temas de reforma no cabía ahí, se sacó bien.
pero en la reforma fiscal. Por tanto, el diálogo anda, como decíamos nosotros al principio, en sentido jocoserio, decíamos. Eso va a terminar como el Rosario de la Aurora. Que el Rosario de la Aurora, a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, eso va tupido de gente. Filas tupidas y la gente va animada y va el rosario y las oraciones y todo va muy bien. Pero a las 8 de la mañana ya solo queda frente a la iglesia, llega el cura con el beaterio y el diaconado de la iglesia, de la parroquia. Apenas llegan esa gente porque ya se ha dispersado, todo el mundo se va porque tiene que ir a su trabajo y no se va a quedar rezando a las 8 de la mañana. Ese diálogo va a terminar así porque ya, si la reforma no se presenta ahí, es difícil que siga ese diálogo, que se siga hablando de eso. Ya la reforma fiscal tiene demasiados adversarios. Y los principales adversarios son los que pagan verdaderamente impuestos, empresarios y los trabajadores que pagan sus impuestos. Nadie quiere pagar más impuestos y más de lo que se está pagando, porque hay que ver las cosas, los impuestos que se pagan en este país. Ahí anda en la red un listado de cosas que uno tiene que hasta reírse, porque, señores, son tantas las cosas, son tantos los pagos y los impuestos y las obligaciones fiscales que tienen los ciudadanos, señores, que cualquiera dice, miren, esto no es un juego, este asunto de la reforma, porque ¿qué no se paga en este país? Y que no se le paga, mejor dicho, al Estado, para que el Estado le garantice por lo menos a los ciudadanos muchos de los servicios que el ciudadano tiene que pagar, además de pagarle al Estado. Tiene que pagarlo por su cuenta para poder vivir, porque si no, moriría. Paga su energía bien, la gente paga su energía, lo que pagan, porque hay gente que no paga el servicio de energía, pero ese mismo que paga ese servicio de energía tiene que tener una planta de emergencia para cubrir los apagones, cubrirse de los apagones y poder operar su negocio si es un comerciante. Pero fíjense, por ejemplo, oigan la estructura impositiva con la que tiene que luchar un ciudadano en República Dominicana. 18% del ITEVI, 10% del selectivo al consumo, 2% telecomunicaciones, 27% de impuestos sobre la renta, 25% de ingresos complementarios o bonificación. Y uno sabe de eso, porque a nosotros nos cargan con todo eso. 15% a premios como lotería, lotos, rifas, etc. 40% a los combustibles, 13% en aduanas, 0,15% de transferencia bancaria, 2,87% de las AFP, 3,04% a la ARS, 7% mensual, un 84% anual en tarjetas de crédito. Y entre 22 y 36% en préstamos personales. Eso es cuando usted va a los bancos. Entre 2 y 18% en préstamos hipotecario cuando la lógica económica por el tipo de préstamo y el plazo imputa tasas por debajo de 2 dígitos. Pagos de peaje incrementados para usar las carreteras. Pago por diferencia cuando visita al médico o usan los servicios de salud. Recogida de basura. Pago de agua, la cual nunca es potable, o pagar por el pozo. Pago de alcantarillado sanitario. Pagar el marbete anual del vehículo. Obligación de tener seguro, a los cuales pagan el 18% y otros impuestos. Encima de todo esto, pagar colegio privado, comprar tinacos o hacer cisterna con bomba de agua, inversor y baterías o plantas eléctricas, guardianes para la seguridad, porque todos los impuestos anteriores no sirven para proveer estos servicios básicos de forma eficiente. Bueno, y así sigue, señores. Y eso es una nota jocosa, pero de verdad, seria, ahí está todo. Es decir, a todo eso tiene que enfrentarse un ciudadano o un inversionista o un comerciante, tiene que enfrentarse a esa realidad. Entonces, es verdad que la tasa impositiva, bueno, que es ¿cómo que se llama?
La obligación, la carga fiscal que el gobierno trabaja en un 13, un 14, menos de un 14% del Producto Interno Bruto. Pero fíjense todas las obligaciones que tiene un ciudadano para poder existir, no para vivir, para existir. Entonces, la reforma está sentenciada porque los propios partidos políticos de la oposición, era lo que nosotros decíamos, ¿qué partido político de oposición va a ir a aprobarle al gobierno una serie de medidas impositivas, a avalarle eso? Porque los gobiernos, todo el mundo sabe que tienen su oposición y uno tiene que saber esas cosas. El que gobierna tiene que saber que la oposición es oposición y que todo lo que le perjudique a ellos lo van a evitar. Ahora, ¿cuál era el comportamiento de los políticos del PRM que hoy están en el poder? Era la antítesis de lo que tienen ahora. Pacheco, usted lo ve a Pacheco ahí, presidente de la Cámara de Diputados, loco que lleven la reforma para aprobar los impuestos. Pero cuando estaban en la oposición, él era un adversario jurado de los impuestos, que no quería reforma. ¿A qué apelaban? Nosotros de que lleguemos al poder, con los gastos que se recojan es suficiente. Rijo, Seara Hatton, todos esos jóvenes, esos muchachos, cuando estaban en la oposición decían eso. Simple y llanamente, con una reducción de los gastos, nosotros podemos corregir el problema del déficit y no tenemos que ir a esos financiamientos. Ahora todo es con financiamiento. Entonces, señores, por eso es que existe el dicho de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces ahora se afinan todas las cosas, ahora está el violín en el gobierno. Y la guitarra con sus cuerdas roncas, más roncas que esas del violín y más roncas que mis cuerdas vocales. Las mías son más roncas que las de las guitarras. Entonces, hoy estos políticos, sí o sí, queremos la reforma para no seguir endeudándonos. Y fíjense el nivel de deuda. Hoy van 200 y pico de millones más y todo de tiempo. 250, y entonces sigue la deuda. Y quienes señalaban que con reducción de gasto era suficiente, hoy piden impuestos. Entonces, ¿a quién le cree? Nadie le cree a los políticos, porque los políticos se han convertido en ser unos charlatanes. Lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, ya el pueblo, entonces ahora la oposición que sabe que han actuado también en la misma forma, como charlatanes al fin. Aquí hubo un caso, o dos casos de gobierno que uno tiene que decir la verdad. Fue el gobierno de Balaguer. Balaguer, cuando llegó al poder, no necesitó de las arcas internacionales. La bóveda extranjera no la requirió. Solamente dijo, hay que hacer austero y voy a hacer austero. Y la primera ley fue la ley de austeridad. Y la ley 3, de control de precios. Porque es un gobierno que se dedicó a gobernar en crisis. Entonces Joaquín Balaguer cumplió su palabra de gobernar sin necesitar la bóveda extranjera, con déficit. Había tanto déficit que el gobierno no tenía dinero ni siquiera para pagar la nómina de los empleados públicos, la pagaba el gobierno de los Estados Unidos. Y al mes Balaguer le dijo, ya no necesito que me paguen la nómina. ¿Por qué? Porque Balaguer hizo una política de reducción y de control de gasto y de austeridad verdadera. Y el país no estaba mejor que como estuvo el gobierno ahora de don Luis Abinader, ni los gobiernos del PLD. Balaguer cogió el país en un total desplome del país, desplomado por los plomos, porque fue una época de plomo, la guerra de abril y la invasión norteamericana. Entonces, ese cumplió con su palabra de ser austero y fue austero 22 años, Joaquín Balaguer. ¿Y qué no hizo Joaquín Balaguer?
Yo, cuando veo estos jóvenes, hacen un seminario, hacen un conversatorio para hablar del agua. Como decíamos el día pasado, me refería a eso por unas palabras que dirigiera en un seminario Raquel Peña, doña Raquel, la señora vicepresidenta. Se necesitan 8.500 millones de dólares para resolver el problema del agua. ¿Cuál es? La deposición de las aguas negras, una regulación del uso del agua, que haya agua potable para las generaciones futuras, cuidar las fuentes. 8.500 millones de dólares. Y cuando Joaquín Balaguer tomó el poder y comenzó a trabajar con la presa de Tavera, la presa de Valdesia, la presa de Rincón, la presa de Atillo, la presa de Sabanayegua, la presa de San Juan de la Maguana, la presa, el canal Yaque del Sur, Asua, el contraembalse Las Varías en Valdesia, Higüey Aguacate, López Angostura, Bao, Tavera o Tavera Bao, Monción, Atillo. Y Joaquín Balaguer habló de préstamo para esas represas. No lo oí nunca hablar con ahorro interno. Todo el tiempo con ahorro interno. Todas las grandes obras hidráulicas del país, ¿para qué? Para darnos agua. El decreto prohibiendo que los aserraderos siguieran enclavados en las montañas, en los bosques nacionales. Eso fue una decisión política, pero hay que tomar las decisiones políticas. Balaguer la tomó. Eso fue ¿para qué? Para preservar el agua. Y los parques nacionales, para preservar el agua. Y la construcción de los acueductos fue el mejor uso o un uso racional del agua. Y la potabilización del agua y el servicio del agua a la comunidad, pero más, la deposición de las aguas negras. Aquí se instalaron 32 o 30, recuerdo yo, plantas de tratamientos a nivel nacional. Todavía son las que están funcionando, necesitando ampliaciones y todo eso. Pero los gobiernos siguientes a Balaguer no han hecho nada, o muy poco, mejor dicho. No voy a decir que no han hecho nada, pero han hecho muy poco. Entonces, aquel gobierno, todo lo que yo he mencionado, lo hizo con recursos propios. Ahora se necesitan 8.500 millones de dólares para preservarnos el agua de las generaciones futuras, porque Balaguer no preservó por lo menos las generaciones presentes, no reservó esas aguas que tienen ahí hoy un uso extraordinariamente importante y estratégico para el país, como yo decía ayer, que ahora todavía sigo viendo en los periódicos que Yejí va a vender las acciones. Yo quiero saber cuáles son las acciones, de qué es que Yejí va a vender acciones, porque como estamos hablando de agua y estamos hablando de déficit presupuestario y que hay una partida de 45.000 millones de pesos que lo van a aportar los activos de Yejí. Y yo sigo insistiendo, que nos digan qué es lo que se va a vender de Yejí. ¿Las acciones de qué? ¿De la presa de Valdesia? ¿O del complejo Nizao? ¿O las acciones de Maguana? ¿De la presa de San Juan de la Maguana? ¿O la presa de Atillo? ¿Qué es lo que se va a vender por fin? ¿Qué acciones de Yejí son las que se van a vender? Porque es posible que Yejí tal vez sea dueña de algún solar y eso tal vez entonces sea lo que se va a vender, un terreno o algo. Bueno, está bien, pero que se diga qué es lo que se va a vender. Entonces, para nada de esas grandes obras sanitarias que hizo Balaguer, acueductos que hizo Balaguer, represas que hizo Balaguer, leyes para preservar los bosques y las fuentes pluviales. Incluso hay una ley que prohíbe cualquier tumba de árboles en las orillas de los ríos. O sea, hubo decisiones, voluntad política. Y Balaguer nunca habló de 8.500 millones de dólares para enfrentar esa infraestructura
extraordinaria, descomunal, puedo ser ahí hasta superlativo, puedo ser ahí, diciéndolas. Pero, repito, las hizo y no necesitó de esos fondos 8.500 millones de dólares. Eso es mucho dinero, señores. Y además, ¿y quién nos va a prestar todo ese dinero? Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, tengo que ser justo que el otro gobierno que se comprometió a mejorar las recaudaciones sin tener que apelar a la bóveda extranjera para hacer sus obras o iniciar las obras a las que le dio inicio, fue el gobierno de Leonel Fernández, 96.000. Porque yo recuerdo que cuando ese gobierno llegó al poder, antes de llegar al poder, Leonel Fernández como candidato había anunciado que se perdían 30.000 millones de pesos por la corrupción. Y es posible, porque en el gobierno de Balaguer, el dinero que se recaudaba no se perdía por corrupción, porque era Balaguer que lo controlaba el dinero. Como estaba todo centralizado, Balaguer controlaba el dinero que recaudaba. Y como Balaguer era un hombre muy austero, y además excesivamente honesto y honrado, o mejor dicho, vamos a llamarle honrado, Joaquín Balaguer, ese dinero no se perdía, ni se malgastaba cuando era recaudado. Y prueba es que toda la noche Balaguer invitaba y se reunía con todos los recaudadores de las oficinas recaudadoras del gobierno, y ahí anotaba todo y él tenía su distribución y no le fallaba a nadie. Y todas sus obras en ejecución a nivel nacional, y hay que ver lo que era aquello. Entonces, Leonel Fernández dijo, yo recuerdo, nosotros vamos a mejorar las recaudaciones porque hay mucha evasión. Y es verdad, repito, había mucha evasión porque se toleraban muchas cosas que no se le ponía tanta atención y había una desorganización a nivel de la administración pública. Poca eficiencia, y métodos de trabajo también que eran de poco estímulo al propio empleado y qué sé yo, y se mejoraron las cosas, hasta el ambiente. El ambiente físico se mejoró en las instituciones, me acuerdo yo, y la prueba fue, yo recuerdo la Tesorería Nacional, el edificio de la Tesorería en los tiempos de Joaquín Balaguer, eso era una ratonera, como se dice. Y recuerdo
a Rubén Peña Pichardo, que en paz descanse Rubén, mi amigo y mi hermano Rubén Peña, que fue el primer tesorero de ese gobierno de Leonel Fernández 96-2000, y se hizo una reparación física de aquella oficina, que la tesorería, la gente le daba gusto ir a pagar, ir a llevar el dinero a la tesorería, iba con gusto porque las oficinas comenzaron a cambiar, y es verdad, en el primer gobierno de Leonel Fernández. El país vio el cambio, lo notó el cambio en el manejo de la administración pública, y se eficientizaron muchísimos servicios y se agilizaron los servicios. Yo incluso recordamos todo, que los buscones, esos buscones que se le llamaban buscones y que llenaban formularios, esa gente desaparecieron de las oficinas públicas. Es verdad, hay que admitir eso. ¿Y qué pasó? Que la deuda externa se redujo 200 millones se redujo alrededor de 200 millones de dólares, se redujo la deuda externa en el tiempo que Leonel Fernández gobernó, ese periodo. Entonces, hay que poner esas cosas en su justo lugar. Y el gobierno de Leonel Fernández, en vez de tomar préstamos, ¿qué hizo? De 24,000 millones, que fue la última suma que recaudó Balaguer, 24 o 26 mil millones de pesos, que hoy es una ridiculez, es una cosa que eso lo recauda del Estado en 24 minutos. Hoy, porque imagínense el presupuesto, son $1 billón de pesos, más de $1 billón de pesos, imagínense ustedes. Y yo recuerdo que el gobierno de Leonel Fernández llevó las recaudaciones casi a 45,000 millones de pesos. Fue una verdadera danza de los millones, como se dice, lo que se vivió. Se mejoraron los salarios, los funcionarios públicos tenían salario, bueno, por primera vez se supo un salario de 50,000 pesos. Eran salarios que todo el mundo se vio alarmado, salarios de 100,000 pesos. El presidente va a ganar 100,000 pesos. Oiga, y eso era una cosa, eso era una locura para esa época. Pero ese gobierno cumplió su palabra. No hizo uso de la deuda externa, mejoró las recaudaciones y se eficientizaron muchos servicios de la administración pública y se cumplió. Esa es la pura verdad. Entonces son los únicos dos gobiernos que han cumplido con eso. El de Leonel Fernández, 96-2000, y los gobiernos de Joaquín Balaguer. Bueno, ayer yo hacía unas precisiones sobre tal vez mi utopía, que yo veía mi utopía. Para otros tal vez sería una distopía, por lo terrible que sería eso para los haitianos y incluso para los dominicanos, que se tomaran medidas tan drásticas como las sugeridas por mí. Como decía yo, mi zona de exclusión, mi ejército, todo el ejército. Tengo 11 años en este programa diciendo que todo el ejército dominicano sea trasladado a la frontera. Todo. Y he dicho el porqué, porque en Macorís no se necesita, ni en el Ceibo, y que eso era un método trujillista de tener una fortaleza del ejército en toda la provincia para tener un control de la gente, del régimen. Que la cuarta, ni la quinta, ni la tercera, ni la segunda, ni la primera brigada, ninguna de esas brigadas tienen que estar en la capital, que deben estar todas en la frontera. Las 5 brigadas en la frontera. La primera brigada debería estar en Dajabón y no aquí en el 25, o en el 28, qué sé yo. En el 25 de la Duarte. Debiera estar en Dajabón. Y la segunda debiera estar allá en Elías Piña, y la tercera en Jimaní, y la cuarta en Pedernal, y una quinta en Barahona para que abrace todo aquello, qué sé yo. Las 5 brigadas del ejército, lo he dicho responsablemente, que le den vida a la frontera, pero que al mismo tiempo sellen la frontera. Y si tenemos que ir a una zona de exclusión, que lo hagamos. Tipo Israel con el Líbano. Todo eso lo expliqué ayer. Y hoy, señores, me he enterado que mi utopía o mi distopía para uno y mi utopía, porque yo creo que es positiva, pues hoy me entero por el Twitter que el señor Donald Trump le ordenó al ministro de Defensa, Mark Epstein, creo que era el nombre del Mark,
no me acuerdo, pero era Epster, el apellido del ministro de Defensa, jefe de la defensa de Estados Unidos, para que se enviara a la frontera con México 250,000 soldados, es decir, sellar la frontera con México contra la inmigración ilegal. Entonces, Trump ha hecho o quiso hacer lo que yo estoy sugiriendo hace 10 años. Yo me siento hasta satisfecho de que el presidente de los Estados Unidos me escuchó a mí, digo yo, por guardarla, por usar diríamos, esta chance. Pero fíjense cómo el presidente Trump, coincidimos, porque es una coincidencia, yo tengo 11 años diciendo eso, que incluso amigos míos me han sugerido, mira Fermín, eso no se puede, porque este es un país que se arma un molote en tal sitio y no hay guardia para controlar eso. Y yo he justificado que los guardias, si están a la frontera en 2 horas, este es un país que tiene muy buenas vías de comunicación, en 2 horas o en menos de 2 horas están las brigadas del ejército atendiendo cualquier problema de conmoción social que hay en el país, porque es un país pequeño. Esto no es Perú, ni es Bolivia, ni es Brasil o Argentina, son países de Sudamérica. Venezuela es un país enorme. No, este país, con la caballería aérea y las facilidades de vías terrestres, viales buenas que nosotros tenemos, y la buena transportación que el ejército se desplaza rápido, cualquier brigada para sofocar cualquier conmoción social que haya, repito. Entonces el presidente Trump, claro, el Ministerio de Defensa rechazaron eso. Le dijeron que no era posible poner 250,000 de hombres, que era prácticamente 1/4 o la mitad del ejército norteamericano activo ahí, qué sé yo, usarlo para sellar la frontera. Pero fíjense el criterio de Trump, sellar la frontera. Ese ha sido mi criterio. Hace 11 años que tengo hablando de eso aquí. De que todo el ejército, que el ejército lo que está echando barriga, los guardias lo que están es echando barrigas en las fortalezas, haciendo nada. Pero por lo menos en la frontera o trabajan en área agrícola o pecuaria, o trabajan en el área forestal, están en labores de vigilancia, de control de la frontera. Todas esas brigadas están allí desplazadas, animan económicamente la zona y para mí funciona. Pues bien, el presidente Abinader, yo decía, es difícil que este gobierno pueda tomar medidas como la que yo planteaba ayer, son medidas muy drásticas y hay que tener una voluntad política tremenda. Pero el presidente fue a Panamá, se reunió con el presidente de Costa Rica y el de Panamá. Y solicitan que se desarme Haití, que se instruya para ¿qué es lo que se hay que buscar? Una fuerza de paz para estabilizar, o una fuerza estabilizadora para estabilizar Haití, desarmarlo, organizarlo y ponerlo en camino democrático. Bien, yo he dicho, eso, si no lo quieren hacer, porque eso nada más eso es retórica, pero los países más grandes del área no han dicho nada, ni Estados Unidos ha dicho nada, ni Canadá ha dicho nada, ni Venezuela, ni Costa Rica, ni Argentina o México, los grandes, o Chile, Colombia. Entonces son 3 pequeños que están hablando de que hay que ayudar a que Haití salga camino sobre la base de desarmar Haití. Yo he dicho, tengo mi plan es el judío, el israelí con el Líbano, con Hezbollah, Hamas y la OLP en su época. Estabilizar una zona de exclusión, una zona de estabilidad de la frontera de Israel con la frontera del Líbano. Ese era mi planteamiento ayer. Y hoy, repito, con el caso que leí de Estados Unidos, vi la coincidencia entre Donald Trump y Manuel Fermín. Pero hoy, en vista de que el presidente fue a Naciones Unidas y yo fui de lo poco, valga mi adanismo, que critico el adanismo, pero tengo que hablar así, lamentablemente. Fui el único de los pocos que no aprobó el discurso del presidente en Naciones Unidas. Porque dije que él se quedó corto y que lo que había que plantear era el problema nuestro con Haití. Yo voy a poner ahora un video del que lo que era lo que tenía que hacer, entiendo yo, probablemente esté equivocado.
era la situación que tenía que presentar el presidente Abinader en Naciones Unidas para que le dijera allí, para que la gente de Pakistán o la gente de China o la gente de India o la gente de Estados Unidos o de donde fuere, o de Francia y de Inglaterra, que son parte de ese Consejo de Seguridad, vean cuál es la situación de la República Dominicana con respecto a Haití. Entonces yo voy a poner ese video de lo que han sido el problema de las parturientas, recogido por una agencia de noticias de los Estados Unidos. Y yo lo voy a poner el video para que la gente, el dominicano, haga conciencia si eso no era lo que tenía que hacer el presidente, llevar un video como ese, una evidencia como esa y decirle a Naciones Unidas, miren cuál es el problema de República Dominicana con respecto a Haití. Vamos a ver si es posible. Eric, si eres tan amable y me puedes poner ese video. Muy buenas noches, con la pasión de siempre, con muchísima pasión. Hemos trabajado esta semana para traerles el contenido de hoy. No es un secreto que las maternidades en República Dominicana destinan la mayor parte de sus recursos para la atención de una natalidad indiscriminada de haitianas. El tema se ha convertido en un gran dilema para el presupuesto de salud y en una incierta preocupación sobre cómo proyecta estar esta sociedad haitianizada en pocos años. Llegamos a la maternidad San Lorenzo de los Mina, un centro que usamos como referente para investigar el fenómeno de la natalidad haitiana en el país. Aquí ofrecen servicios de obstetricia, ginecología, pediatría y neonatal, y es la segunda maternidad más importante de la capital dominicana. Desde las afueras, la concurrencia de embarazadas haitianas predomina, lo mismo en las áreas de consulta en la medida en que el día apenas inicia. En el área de ginecología, avanza la mañana y se contabilizan 72 embarazadas atendidas. De ellas, 39 son futuras madres haitianas, lo que equivale al 53%. En esta maternidad, entre abril y agosto del 2021, se produjeron 2.046 nacimientos. De esos, 851 son hijos de madres haitianas, equivalente a un 42% de los nacimientos. 78 de los infantes extranjeros terminaron muriendo horas después. Representan un 4%, para totalizar un 46% de los nacimientos. Pero cuidado, este porcentaje no es representativo aún. Mientras una mujer dominicana tiene como promedio 2 o 3 hijos, una investigación de natalidad establece que una mujer haitiana tiene como promedio 5 hijos, lo que significa que multiplicará su especie 2 veces más rápido. Seguimos recorriendo el hospital. A las 11 de la mañana se habían realizado 9 partos, de los cuales solo uno era de una mujer dominicana. La maternidad San Lorenzo de los Mina atiende unos 25 nacimientos al día. Las cifras de los últimos años arrojan que el 90% son realizados haitianas. Avanza el recorrido. Entre los gemidos que se escuchan de mujeres a punto de parir, suenan los gritos de una adolescente de 19 años. Es la primera vez que acude, por lo que no hay un récord. Aún está en cama preparto, cuando los gritos de dolor hacen correr al personal. Pero más rápido de lo esperado, se improvisa la labor de parto. Ha nacido otro niño extranjero. Nunca se sabe cuántos hijos tiene una madame. Cada visita al hospital suelen ofrecer un nombre distinto. Hay haitianas con 7 y 9 hijos, pero a falta de documentos de identidad, no hay un rastreo de los récords. A medida que caminamos la maternidad, la cantidad de haitianas es desproporcional a las dominicanas. Nos movemos a la unidad de cuidados intensivos, donde hay 3 pacientes, de las cuales 2 son extranjeras haitianas. Un cuadro repetido es el de la parturienta que solo llega a dar a luz. Su condición de riesgo es tan alta
que requiere una inversión extra en cuidados y medicamentos. Nos informan que el mes pasado una parturienta haitiana se complicó de tal modo que su factura hospitalaria costó 1.600.000 pesos, naturalmente pagados por el Estado. Las cifras del Servicio Nacional de Salud establecen que en 2020 se produjeron 111.472 nacimientos, de los cuales 30.322 fueron de haitianas, lo que supone el 27% del total. En el 2019 se produjeron 117.882 nacimientos, de los cuales 27.984 corresponden a extranjeras de nacionalidad haitiana, equivalente al 23.5%. En muchos hospitales constituyen el 90% de los nacimientos, y esta maternidad es un vivo ejemplo. Se tragan entre el 10 y el 20% del presupuesto de esos hospitales. ¡Qué falta de control! En un país que grita por más dinero para la salud y lo poco que tiene se lo lleva el déficit de un país ajeno. En el área de perinatología se encontraban 9 parturientas. De esas, 3 eran dominicanas. Asombrosamente, en todas las áreas su número era mayor. Mientras avanzamos, el personal comparte preocupaciones sobre el tema. No se negocia la calidad del servicio, pero viven en carne propia lo que consideran es una alerta para la salud. Nos alistamos para entrar al área de externos recién nacidos. Se trata de bebés que luego de ir a sus casas regresan por alguna complicación. Llama la atención que hay 6 casos, de los cuales la mitad eran hijos de haitianas, pero en otros días la balanza se ha inclinado más al lado extranjero, como la semana pasada, que tenían 7 ingresos, de los cuales solo 1 era dominicano. Con el debido cuidado entramos a otra área sensible, el cuidado intensivo de neonatología. 2 pabellones a toda capacidad. En uno de ellos hay un bebé prematuro con 3 días de vida. Sus padres vienen a verlo, pero no traen ni los pampers, cuenta con indignación la médico de turno. El 70% de los bebés en este UCI neonatal eran de nacionalidad haitiana el día de nuestra visita. Lo narrado por la médico se repetía frente a nuestros ojos. Algunos venían a ver sus hijos, pero no traían consigo pampers ni leche. La falta de un registro civil en Haití y el estatus de ilegalidad hace no medible su población en República Dominicana. No hay censo ni encuesta que ofrezca un número exacto. Un dato vinculante, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, es que el 75% de los haitianos en República Dominicana ha llegado en los últimos 10 años. El censo del 2012 establecía el número de haitianos en 668.145. Una auditoría social hace estimar a los preocupados por el tema que en el país por lo menos hay 4 millones de haitianos. Si en los hospitales se produce un promedio de 30.000 nacimientos de haitianas al año, en 20 años habrán nacido 600.000 niños y niñas. Y si cada haitiana se multiplica por 5, equivale a 3 millones de nuevos nacimientos en 20 años. Junto a una población ya existente en territorio, que se estima en 4 millones de personas, y un creciente número de quienes cruzan ilegalmente la frontera, bastarán 25 o 30 años para que en el país haya un haitiano por cada dominicano. La realidad es que los indicadores históricos establecen que anualmente los nacimientos de mujeres haitianas ilegales son mayores al año anterior, lo que implica que la demografía proyecta una maratónica desigualdad. Se identifica una nueva migración haitiana. En 2002, el 75% de los migrantes haitianos eran hombres. Hoy día, el 45% son hombres. La feminización de la migración indica que el papel de la mujer ha cambiado y con ello llega la multiplicación de la raza. En 2004, el 73.9% emigró a República Dominicana para trabajar y regresaba a Haití a ver sus familias. En 2012, disminuyó a 45.2%. El resto, un 25.7%, se quedó en el país,
y el 7.5% permaneció estudiando. Hoy día, la migración haitiana se da con intenciones de permanecer, lo que implica que sus familiares poco a poco se establecieron en República Dominicana. ¿Puede la prohibición de dejar pasar embarazadas con 6 meses anunciada por el presidente surtir efecto? Siendo que una población ilegal tan numerosa se encuentra en el país, realmente no. Y con débiles mecanismos para fortalecer la migración transfronteriza, tampoco. La creciente migración haitiana ha provocado un impacto en la salud pública, tanto que absorbe el 10% del presupuesto nacional de salud. También cambios en los patrones delincuenciales con manifestaciones sanguinarias en muchos casos. Están involucrados en el 10% de los crímenes y delitos. No hay una solución dominicana al problema haitiano, bien lo dijo el presidente Abinader. Pero, mientras aparece la solución idónea, un país paga impuestos para mantener 2 países. Vigilad a quienes nos advierten de los peligros, que son peligrosos. Eso es la expresión que yo tengo, que uso con mucha frecuencia aquí, para referirme a quienes han sido verdaderos militantes, luchando porque el país dominicano haga conciencia. Hay que saludar, felicitar a la joven comunicadora y a CDN que hicieron ese trabajo. Y que ese trabajo que Manuel Fermín ahí ha pasado, reproducido de CDN, excelente, magnífica. Ese trabajo, dice Manuel Fermín, ese era el que tenía que llevar el presidente de la República, Luis Abinader, a Naciones Unidas. No pedir, miren, tráiganle ayuda a Haití. No, miren cuál es el problema. Los problemas, que nosotros tenemos graves con Haití. Y ese es el problema más grave, porque ese problema es un vientre que está nublando el país, toda una sombra que nos va a cubrir a toda la República Dominicana, como muy bien señalara Dana Munro en ese libro, la frontera de la República Dominicana y Haití, y que don Luis Julián Pérez lo trató en su libro El Destino, Santo Domingo frente al destino, la página 119 de su libro. Entonces, ese discurso, si el presidente Abinader hubiera dicho eso en Naciones Unidas, señores, allí se hubieran quedado mudos, viendo la verdadera amenaza que tiene la República Dominicana con respecto a esa migración haitiana. Entonces, cualquier medida que tome la República Dominicana, nadie se atreve a señalarnos a nosotros como racistas, ni antinegros, ni antihaitianos, ni nada. Simple y llanamente que tenemos que sobrevivir, cuidar nuestro país. Ese es un deber. No más comentarios. Que cada dominicano y dominicana haga conciencia de esa situación gravísima de amenaza que tiene la República Dominicana. Y el que no quiere entender, que no entienda. Pero eso no es haitianofobia de las élites, como han señalado algunos pro-haitianos que han vivido de eso. Porque los que defienden este país no están viviendo de eso. Los que se han ido al discurso del nacionalismo moral no cobran por defender el país. Los que cobran por atacar el país son los que están viviendo de esas ONG. Esas ONGs que están mantenidas por quienes quieren precisamente que República Dominicana sea el que cargue con ese problema, con esa desgracia que tenemos nosotros, que por accidente en el siglo XVII nos trajo la Francia imperial al oeste de la española. Bueno, señores, gracias por su atención.
Y les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, abogado siempre. Recuerden que ese es un trabajo que todos los miércoles publica en Google, por internet, el doctor Marino Vinicio Castillo con su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.